Apocalipsis capítulo 22, verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tomen asiento, hermanos. En este tema que vamos a exponer esta mañana, la obra de Cristo garantiza su venida. Me propongo presentar la obra de Cristo desde su manifestación, su ministerio, su muerte, su sepultura, resurrección, y que esto nos garantiza que Él vendrá. Para iniciar, quiero decirles, hermanos, que la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. Desde la eternidad, Dios conocía que la criatura Adán, que iba a colocar en la tierra, en el huerto del Edén, fracasaría. De allí que Él planeó desde la eternidad, allá donde Él existe de la eternidad, salvar al hombre de esa condición a través de la manera en que Él se manifestaría al mundo, a través de Jesucristo. El proyecto salvador de Dios fue planeado antes de la fundación del mundo. Si Él conocía que el hombre iba a fracasar, su proyecto salvador, Él lo planeó también antes de la fundación del mundo. Y por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios y hablando de la iglesia, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo ahora que estaba mirando el estadio y toda esta multitud que nos acompaña en este evento, yo decía: la iglesia es muy linda, la iglesia es muy hermosa. Mi niño, que tiene unos 5 añitos, que lo conocen aquí, Pedrito, la mamá le dijo, ahora que llegamos al estadio: al fin va a ver usted el estadio donde ha jugado el pibe Valderrama. Pero yo esta mañana, hermanos, aparte de los grandes futbolistas que ha dado nuestra patria, esta mañana veo aquí el pueblo que ha sido escogido antes de la fundación del mundo y que somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted quiere darle gloria a Dios por eso? Y Pedro también dice, hablando de la iglesia o hablando de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Entonces, su proyecto salvador, Dios lo planeó antes de la fundación del mundo. Su proyecto salvador fue anunciado desde el comienzo del hombre y antes del Calvario. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él les promete una salvación. Y creo que este texto no es desconocido para nosotros. Cuando Dios maldice al hombre,
maldice a la mujer, maldice la tierra y maldice a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y estaba haciendo referencia al Señor de que de la simiente de una mujer nacería uno que derrotaría a Satanás. Por eso esta tarde ya podemos decir con algarabía, con regocijo, somos libres por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el profeta Isaías, hablando también del proyecto de salvación, anunciándole a Israel, su pueblo, decía los de corazón apocado: esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo os vendrá y os salvará. Estos versículos nos hablan de que su proyecto salvador Dios lo anunció, y son muchos los versículos en las Escrituras que hablan de cómo Dios mismo vendría a salvar al hombre de esa condición en que nos dejó nuestro primer padre Adán. El plan de salvación fue ejecutado por Dios a través de Jesús en el Calvario. Jesús fue el sacerdote y fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Dicen los evangelistas que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea que cuando Él termina su obra redentora, usó esa frase: consumado es. Había ganado la salvación para la raza humana. Había pagado el precio que Él mismo exigía para que el hombre pudiera ser amistado con Dios. Por eso usted y yo esta mañana, hermanos, tenemos salvación, tenemos vida eterna, hemos sido liberados por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para realizar esta obra salvadora o este proyecto, Pablo habla y usa una frase que a mí siempre me ha traído, que desplegó toda la supereminente grandeza de su poder. O sea, el poder más grande del universo para salvar al hombre. Y vamos a mirarlo en 4 pasos. El primer paso que quiero mencionar esta tarde es la encarnación y manifestación de Jesucristo. Una de las grandes obras de Dios es su encarnación y manifestación. El apóstol Juan la describe en su evangelio y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, díganlo por favor, era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan habla de que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y se manifestó a este mundo, y su gloria que el mundo vio como la del unigénito Hijo del Padre. Pablo, hablándole a Timoteo, también dice: indiscutible
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso esta iglesia, a través de esos 75 años o más que ha predicado el evangelio en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, su tema ha sido: Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y el escritor de los Hebreos, hablando de esto, también nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y podríamos, hermanos, mirar muy brevemente algunos aspectos de lo que fue su nacimiento. Y hablemos brevemente de la anunciación del ángel Gabriel. Cómo el ángel Gabriel llegó a María y le anunció que ella concebiría en su vientre un ser que sería el Salvador del mundo. Eso lo conocemos muy bien en los evangelios. El anuncio del ángel que visitó los pastores y le dijo: hoy doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en Belén un Salvador. Los ángeles que precedieron a este ángel que habló con los pastores cantaron la canción más hermosa que se haya oído en esta tierra: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y también dicen los evangelios que una estrella se movió y que unos magos la dieron especial y la siguieron. Y cuando la estrella se detuvo, encontraron al niño en el pesebre envuelto en pañales, y aquellos 3 magos se inclinaron ante ese niño que estaba recién nacido y le adoraron, le adoraron, le adoraron, porque Él es Dios manifestado en carne. Y los magos entendieron que ese niño recién nacido, Él es el digno de la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué usted en esta tarde no le da a Él la gloria? Yo le pregunto, hermanos, si Dios no se hubiera manifestado en carne, si no hubiera venido a este mundo en la persona de Jesucristo, ¿quién nos hubiera podido salvar? Nadie. Porque ustedes saben que la sangre que Dios exigía para amistar al hombre con Él, no la tenía ningún heredero de Adán. Solo Jesucristo. Él tenía una sangre preciosa, una sangre limpia, que es el motivo que esta tarde estamos aquí, lavados por su sangre preciosa y justificados delante de Él. Y segundo, su crucifixión y muerte. La muerte más cruel y de más trascendencia para la humanidad. La muerte que pareció para los discípulos la más grande frustración y derrota, se ha convertido en la victoria más grande del cielo, porque de ese que murió en la cruz del Calvario, de ese Jesús que en medio de 2 ladrones dio su vida, esta iglesia es su gozo esta tarde, es su alegría,
porque Isaías dijo, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hermanos, estar aquí esta tarde, yo estaba mirando ahora a los hermanos con sus sombrillas, otros con la inclemencia del sol, y yo decía, qué bonito que la iglesia estemos aquí esta tarde, en este auditorio, siendo testigos de la grandeza de Dios, adorándole por lo que Él hizo por nosotros. En la cruz del Calvario, Él estuvo clavado toda la tarde y Él dio todo su ser, porque nos amó, porque se entregó por nosotros, porque murió por nosotros. Y ese es el motivo de nuestra canción esta tarde. Cristo hubiera podido morir de otra forma, pero estaba sentenciado que su muerte debía ser crucificado y debía Él llevar en su cuerpo, como lo dijo Isaías, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestras angustias. Eso dijo Isaías en su capítulo 53 de su libro. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, Él mudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo esto: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les pregunto, iglesia del Señor, ¿cuántos esta tarde creemos en Jesucristo? ¿Cuántos esta tarde creemos en su obra en la cruz del Calvario? Por favor, denle gloria a Él. ¡Gloria a Él! A sus discípulos también lo dijo reiteradamente: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Y son muchas las escrituras en los evangelios y en las cartas apostólicas que nos hablan de la muerte de Jesús. Aunque hoy estamos en el año 2014 de la era cristiana, ustedes saben que su muerte partió en dos la historia de la humanidad. Y nosotros que estamos hoy en este auditorio podemos dar testimonio también a la ciudad de Barranquilla, a Colombia, al mundo entero, que su obra en la cruz del Calvario es la que nos tiene gozando de todos estos privilegios, de todas estas bendiciones, de todo este gozo de ser el pueblo del Señor. Y evento de su resurrección o de su muerte. Cuando Jesús murió, hubo oscuridad por más de 3 horas. Hubo un terremoto que las piedras se daban unas contra otras. Los sepulcros de los justos se abrieron y el velo del templo misteriosamente se abrió de abajo arriba, dando testimonio a estos sucesos que ocurrieron la tarde que Jesús murió. Y en esa cruz no estaba muriendo cualquier hombre, en esa cruz estaba muriendo un hombre que, aunque vestido de humanidad, Él también es Dios que vino a rescatarnos,
vino a librarnos y vino a ganar esta batalla para bien de nosotros. Si usted lo cree esta tarde, por favor, grite aleluya. De nuevo, grite aleluya. Y tercero, su resurrección. La resurrección de Cristo es el mayor de todos los milagros y la máxima prueba de su misión divina. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, menciona que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana y estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo enfatiza que Jesucristo resucitó, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo resucitó. Y digamos que además la resurrección fue la señal que el mismo Jesús prometió como prueba de su misión divina. Porque los judíos, sus paisanos, le pedían señal. Saben, hermano, que los judíos creían que la venida del Mesías debía estar precedida de señales. Todavía lo siguen creyendo. Pero él le dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y también les habló de la señal del templo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando Jesús echó los mercaderes de su templo, y Jesús respondió y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y está hablando de su resurrección. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hacen mención de la resurrección. Y hermanos, la doctrina apostólica, uno de sus temas fue la resurrección de Jesús. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, está hablando de la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Estos 3 sucesos, su encarnación y manifestación, su crucifixión y muerte, su resurrección, son temas en la Biblia que nosotros hemos leído en los evangelios, en la Biblia. Son temas que hemos escuchado en muchos sermones. Pero hablemos un poquito del tema que nos interesa en esta tarde: su segunda venida. La segunda venida de Jesús será el sello al programa de Dios con la iglesia. Porque les pregunto, hermanos, si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Estaríamos perdidos. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Para qué estas convenciones? ¿Para qué el evangelio?
¿Para qué la Biblia? ¿Para qué los cultos? Estaríamos nosotros, o nuestra doctrina estaría basada en un difunto. Pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó y que esta iglesia está cimentada sobre aquel que venció la muerte y al tercer día resucitó, y esta tarde está aquí en el poder de su Santo Espíritu con nosotros. Oh, denle gloria a Dios, denle gloria a Dios. Y Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Entonces, su segunda venida será el sello del programa de Dios para con la iglesia. En los hechos mencionados anteriormente, o los hechos mencionados anteriormente, serían infructuosos si Jesús no viene otra vez. Porque yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes están esperando la venida del Señor? Muy poquitos. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? De nuevo, ¿cuántos estamos esperando la venida del Señor? Si usted espera la venida del Señor, por favor, colóquese de pie y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento, por favor. En el Antiguo Testamento hay muchas escrituras que nos hablan de la venida del Señor. Yo he tomado la de Daniel. Cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y es el reino uno que no será destruido. En el Nuevo Testamento, Jesús prometió volver. Y Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y me uno a las palabras del hermano Álvaro hace un momento. Hermanos, nuestro reino no es de esta tierra. Nuestro reino no es aquí en este planeta Tierra. Nosotros tenemos de parte de Dios una promesa, que Él se fue a preparar moradas para que donde Él está, nosotros también podamos estar. ¿Cuánto lo creen esta tarde? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y se lo dijo a los discípulos en muchas ocasiones: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A mí siempre me ha llamado la atención la escena de la ascensión del Señor. Porque los discípulos, cuando le vieron ascender al cielo, se quedaron anonadados mirando hacia las nubes
cuando él desapareció de sus ojos. Y lo que dice el escritor de los Hechos es que cuando ellos aterrizaron de esa situación que vivían, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pablo lo menciona como la final trompeta, porque el Señor mismo, a ver, repítanlo conmigo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Y hay infinidad de versículos que nos hablan de la venida del Señor. La venida del Señor será el triunfo de la obra de Cristo a favor de la humanidad. Los millones de cristianos que hemos guardado la fe, no seremos defraudados. Porque, hermanos, si Jesús no viniera, ¿qué pasaría con nosotros? Si Él no viniera a llevar su iglesia, ¿qué pasaría con nosotros? La Biblia sería una mentira. El Evangelio no tendría fundamento. Cristo nos mintió, los ángeles nos mintieron, Pablo nos mintió, pero hermanos, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Yo recuerdo hace muchos años leí una historia de una mujer muy joven que cuando su país entró en guerra, su novio, su prometido, se fue a la guerra. Y él le dijo: apenas termine la guerra, volveré y nos casaremos. La historia dice que pasaron algunos años y recibió una carta de su amado. Llegó en el barco de las 3 de la tarde. Y aquella muchacha se vistió lo mejor posible, se fue al puerto a esperar que llegara el barco. Y cuando el barco llegó, ella trataba de ver entre los que descendían por la escalera del barco su amado, pero en el barco no llegó su amado. Al mes llegó otro barco y ella fue también a esperar a su amado que llegara en ese barco. ¿Y cuál sería su sorpresa? Porque tampoco llegó en el barco. Y dice la historia que aquella mujer se hizo vieja, y cada que llegaba al barco iba al puerto a esperar que su amado llegara, y su amado nunca llegó. Pero iglesia del Señor, nuestro amado prometió volver, y Él sí volverá, porque Él no los dejará frustrados. Cristo volverá por la iglesia. Pedro dijo esto: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, amigos que nos acompañan esta tarde y los que nos escuchan a través del internet, Dios todavía está extendiendo su misericordia. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos los barranquilleros sean salvos, todos los colombianos sean salvos, todos los argentinos, todos los seres humanos que entienden este mensaje sean salvos de la condenación. Pero ya para ir terminando, los voy a colocar frente a esta interrogante. ¿Por qué Cristo debe regresar? La promesa de Dios lo demanda. Las profecías de su promesa o de su primera venida se cumplieron más de 100 veces en su ministerio terrenal al pie de la letra. Su crucifixión, su nacimiento, todo lo que sufrió en manos de los fariseos, de los escribas, de los judíos, más de 100 profecías se cumplieron al pie de la letra. Las escrituras dicen que Dios no miente y que lo que Él prometió lo hará. No faltará a ninguna de sus promesas, porque un día o a un amanecer o a la medianoche o al atardecer se rasgará el cielo y a Él descenderá a llevar su amada iglesia, porque Cristo viene por la iglesia. ¿Por qué Cristo debe regresar? Porque la enseñanza de Cristo lo demanda. La enseñanza terrenal de Jesús tuvo muchas referencias a su segunda venida. Ante el sumo sacerdote Caifás le dijo: y verás al Hijo del Hombre descender del cielo con poder y gloria. Ante sus discípulos también le dijo muchas veces que Él vendría. El programa de la iglesia lo demanda. Dios tomó de los gentiles un pueblo para su nombre, que juntado sus elegidos es un gran cuerpo, la iglesia. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos los llamados de Dios. Ustedes saben que en este mismo instante, en toda Colombia, habemos más de 500,000 pentecostales en las grandes ciudades, en las ciudades medianas, en los caseríos, en las veredas, que estamos adorando a Jesucristo por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él es, y lo estamos esperando. Y entre ellos, la convención de Cali, que deben haber más de 20,000 pentecostales, y aquí en este recinto cabemos ¿cuántos? Otros 20,000, esperando que un día, o una tarde, o un amanecer, el Señor venga a cumplir su promesa. ¿Quiere darle usted un aplauso al Señor? La iglesia es el proyecto más grande de Dios. Vendrá a llevarse lo que es de Él, porque el Evangelio tiene 3 puntos muy importantes: su origen, su esencia y su propósito. El Evangelio procede de Dios, que fue el primer predicador del Evangelio. La esencia del Evangelio es hablarnos de Jesús humano y Jesús divino, como lo plantea el libro de los Romanos en su capítulo 1.
Y el propósito del Evangelio es que seamos de Él. Por eso cuando cantamos esa canción, si es que vivimos o es que morimos, podemos decirle, ayúdeme. Y Pablo dice que vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y vendrá a llevarse la iglesia que le costó a él su sangre preciosa y que ha pastoreado durante estos 2000 largos años sobre esta tierra, y que él se la llevará para que estemos con él por los siglos de los siglos. También, ¿por qué Cristo debe regresar? La destrucción de Satanás lo demanda. Satanás, aunque es un enemigo ya derrotado, aún sigue ejerciendo una clase de dominio sobre el mundo. Pero Cristo es el gobernante legítimo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El tirano que nos tenía subyugados, el tirano que nos tenía en sus mazmorras, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario y Cristo cuando resucitó, derrotó al diablo, derrotó la muerte. Por eso los cristianos tampoco le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte Él la derrotó, resucitando al tercer día. Y esta tarde tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Cristo es el gobernante legítimo de este mundo. Y cuando Él regrese, derrotará y destruirá a Satanás completamente. Y es Pablo que nos dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, que Él destruirá con el resplandor de su venida y lo quitará del trono que Él ha querido usurpar, porque en esta tierra Jesucristo reinará por 1000 años cuando Él venga con los santos del cielo a reinar sobre esta tierra. Pero Él tiene que venir para destruir para siempre a Satanás y sentarse en el trono que Dios le prometió a David, que sería un trono sempiterno que no pasaría, y Él se sentará en Jerusalén a reinar, y con Él reinaremos nosotros, y reinaremos con vara de hierro, y toda la tierra le adorará, porque esta tierra tendrá la presencia del reino de Dios aquí en el mundo. ¿Por qué Cristo debe regresar? Porque la esperanza de los santos lo demanda. Solo la venida gloriosa y triunfante de Cristo puede cumplir la esperanza de los miles y miles de santos que duermen y los que estamos vivos. Por eso les preguntaba ahora, hermanos, si Cristo no viene, ¿qué pasaría con los que han dormido y están en las sepulturas? Allí se quedarían en esta tierra y hubieran muerto con una esperanza vana. Y los que pensamos que un día vamos a ser como Él, que vamos a ser glorificados porque le veremos tal como Él es, quedaríamos frustrados. Pero Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cada verdadero creyente espera ansiosamente ese día para ser glorificado. Seremos como Él, y en nuestro canto, en nuestro gemir, aún la misma tierra gime esperando ser redimida de la maldición, porque cuando Cristo venga, redimirá también la tierra de la maldición. Entonces Cristo debe regresar por estos motivos.
Iglesia del Señor, yo les invito en esta tarde para que le sigamos esperando. No vamos a desmayar, no vamos a claudicar. Yo recuerdo un amigo que tenía, cuando yo trabajaba secularmente, y yo le hablaba mucho del Señor. Y él me dijo, si en el año 2000 el Señor no viene, ¿qué haría usted? Yo dije, le seguiría esperando, porque yo creo que el Señor viene. Y puede ser este año 2014, puede ser el año 2015, puede ser el año 2020, o puede ser esta tarde, pero que Cristo viene, Él viene por su pueblo. En conclusión de esta tarde, un nacimiento perfecto de Jesús. Una vida libre de pecado de Jesús. Enseñanzas perfectas, libres de error. Sus obras perfectas, milagros libres de defectos. Su muerte sacrificial, sangrienta y vicaria. Su resurrección fenomenal. Su ascensión espectacular. Y su regreso glorioso y triunfante. Es el plan de Dios para con la iglesia. Es el plan de Dios para con esta iglesia. Así es, hermanos, que sigamos trabajando, sigamos predicando el evangelio, porque el Señor quiere añadir a este pueblo muchas almas. Sigamos yendo a las misiones a predicar este mensaje, que Dios en su proyecto está recogiendo un pueblo de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, de toda nacionalidad, para que un día, cuando suene esa final trompeta, podamos decirle, Señor Jesús, como dijo el escritor del Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Digámoslo todos, sí, ven Señor Jesús. Porque hermanos, si el Señor no viniera, este mundo nos devoraría. Este mundo que vivimos, aunque uno tiene que subsistir y pensar algo en el futuro aquí en la tierra, pero hermano, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está arriba en el cielo, de donde esperamos al Señor. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Cuánto le esperamos a Él? Los que le estemos esperando, digamos amén esta tarde. De nuevo gritemos aleluya. Si hay algo que nos debe desvelar y nos debe preocupar esta tarde, es que Él venga, porque se terminarán las angustias, los dolores y todas las inclemencias de esta tierra, y nos iremos a estar a la patria que Él nos tiene preparadas. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decir como el apóstol, sí, ven Señor Jesús, tu pueblo te espera. Levante sus manos y adórele en esta tarde y dile, Señor, soy tu pueblo y te estoy esperando, y quiero, Señor, que tú me tengas digno del día de tu venida, Señor, estar preparados para no quedarme e irme a gozar de las bendiciones que tú tienes para este pueblo, tu iglesia. A ver, levante su voz y clame al Señor y dele gracias por ser parte de este proyecto tan especial de parte de Él.